Los alebrijes malditos de la abuela. Cada día de muertos, la abuela solía colocar su tradicional altar, aquel que se componía de frutas y bebidas, fotografías de los que ya no están, entre otras representaciones, principalmente de una costumbre oaxaqueña que ella apreciaba. Eran unos muñecos representativos como alebrijes. Estas estatuas típicas mexicanas, fabricadas usualmente de cartón y papel, estaban presentes cada año en la casa de la abuela. Las recuerdo muy bien en mi infancia, pues ese solía ser mi miedo más grande. Aquellas figuras tenían un aspecto el cual me aterrorizaba, por lo que al verlas siempre le pedía a la abuela que las ocultara, pero ésta se negaba rotundamente, ya que para ella esas figuras eran un gran tesoro. Con el paso de los años me fui acostumbrando a esa extraña tradición, no obstante, había algo dentro de mí que no confiaba en aquellas figuras. Así que un día mientras nos quedamos en casa de la abuela, me levanté de madrugada por un vaso de agua, me dirigí a la cocina y fue ahí cuando sentí unos pasos extraños, al igual que ruidos, los cuales nunca había escuchado, eran tan peculiares y agudos, que rápidamente me dirigí hacia ellos. Estos sonidos extraños me llevaron hacia la ofrenda, que se encontraba iluminada por grandes velas. Fue en ese momento cuando vi moverse a uno de esos alebrijes, y no solo eso, uno de ellos en específico me veía fijamente. Era una mirada tan pesada que en ese momento lo único que deseaba era desmayarme. Empecé a sentir un gran escalofrío. Así que sin pensarlo mucho grité y corrí lo más que pude, lo cual provocó que todos en esa casa se despertaran. Al preguntarme qué era lo que había sucedido, de inmediato les detallé lo sucedido, aunque en ese momento no me creyeron. Se preocuparon por el semblante que tenía, pues me encontraba pálida y a punto de desfallecer. Al paso de los días ya no pude volver a ver aquellos alebrijes de la misma manera. Sabía que algo guardaban, y claramente no era algo bueno, era algo diabólico, era como si algo se apropiara de esas figuras. En una de las siguientes noches supe que eran aquellos alebrijes los que espantaban mi sueño. Claramente escuchaba cómo susurraban, cómo corrían por todos lados, incluso cómo volaban. Por un momento pensé que estaba enloqueciendo, pero sabía en el fondo que esas figuras tenían vida y disfrutaban estar en esa casa, aunque no sabía con exactitud con qué propósito estaban ahí. Era como si se tratara de aquellas historias de duendes endemoniados, los cuales se apoderaban de la vida de alguien. Al tratar de hablar con mi abuela Sofía de todo esto, le dije que esto no podía seguir así, a lo que me llevó a la sala y comenzó a explicarme que ella sabía perfectamente que estos seres tenebrosos tenían vida, pues la habían acompañado por años. Sin embargo, estos eran indefensos, pues su misión no era lastimar a las personas, sino existir y mostrar al mundo su magia traída desde el inframundo. Después de aquella profunda plática, realmente no había quedado satisfecha, pues algo dentro de mí sabía que de una u otra forma estos seres tenían otro propósito, el cual no era nada bueno. Quizá con la abuela tenían ese tipo de actitud, pero quienes visitamos esa casa corríamos de cierta forma algún peligro. Con el paso de los días las cosas en la casa comenzaron a desaparecer, los objetos de vidrio o cerámica se caían y rompían, y así una serie de acontecimientos extraños que no sabíamos explicar. Fue entonces que una noche me armé de valor y decidí dormir en el cuarto donde se encontraba la gran ofrenda. Así que mientras trataba de conciliar el sueño, comencé a ver cómo estos demonios comenzaron a acercarse a mí mientras susurraban mi nombre. Traté de calmarme, lo que menos deseaba era armar otro alboroto más, y que mi familia comenzara a dudar de mis facultades mentales. Supongo que es algo que muchas personas piensan al momento de contar sus propias experiencias de terror. Yo siempre había creído en esas anécdotas, había escuchado tantas que entendí que cada persona tiene y vive distintas vibras, las cuales inclusive marcan su vida. En ese momento, mientras susurraban mi nombre, comenzaron a reírse fuertemente, y minutos más tarde pude observar cómo se dirigían al cuarto de la abuela, lo cual me preocupó, pues podían atentar contra ella.
Sabía perfectamente que la abuela Sofía estaba consciente de lo que pasaba, sin embargo un buen susto podría incluso matarla, quizá no debí pensar esa situación. Pues al día siguiente, mientras trataba de despertar y analizar lo sucedido, escuché los gritos de mi madre, así que corrí hacia donde estaba ella, pues se encontraba en el cuarto de la abuela. Al entrar no podía creerlo, mi abuela se encontraba sin vida, con una cara llena de terror, era como si hubiera visto algo espantoso. Comencé a preguntarme muchas cosas en ese momento, tenía la idea de que habían sido aquellos seres, los cuales le habían arrebatado el alma. Así que mientras trataba de asimilar lo sucedido, mi madre me pidió que llamara a una ambulancia, yo la miré con tristeza a los ojos y le dije que no tenía caso, pues mi abuela ya no contaba con signos vitales, claramente había fallecido. Era tanta mi impotencia de no poder haber hecho algo al respecto, que poco a poco me fui desesperando, a tal grado de querer deshacerme de esos alebrijes, así que en un arranque de furia y tristeza, tomé una bolsa de basura y los metí para después aventarlos en los botes de la basura, en el patio. Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando al otro día los encontraría en el mismo lugar donde siempre los había colocado la abuela? Era como si nunca los hubiera tirado. Aquella situación me hizo entender que realmente tenían vida y que probablemente estaban dispuestos a hacer algo más para herirme a mí o algún otro integrante de mi familia. En medio de toda esta frustración, decidí acudir con un chamán, el cual me dijo que en efecto esos seres tan peculiares y extraños tenían vida, una vida que era temporal, lo cual significaba que un alma en pena se había apoderado de ella para así simular y actuar de forma extraña. Aquel hombre me dijo que probablemente los mismos integrantes de mi familia que venían del inframundo se habían apoderado de estas estatuas. Mientras más hablaba todo comenzaba a cobrar sentido, al menos para mí. Sin embargo, traté de preguntarme muchas veces y por un buen tiempo, ¿quién hubiera estado dispuesto a atentar contra mi abuela? Pues ella siempre había sido buena y también estuvo dispuesta a velar por muchas personas que integramos esta familia. Así que el hombre con el cual había acudido me recomendó llevar aquellos alebrijes a la lápida de la abuela, pues quizá descansarían junto con ella, así que al no ver otra solución, opté a que esa idea no era tan loca. Así que unos días después, las tomé nuevamente y las llevé al cementerio, pues no tenía otra opción. Al final del día ya no podían hacer más daño a la abuela, pues yo esperaba que se encontrara por fin descansando y no rondando en pena como aquellos seres. Llegué al panteón y los puse en la lápida de mi abuela. Me esperé un buen rato ahí, por si percibía algún movimiento o sonido extraño, y al ver que no pasaba nada, supe que quizá había tomado la decisión correcta. Pasaron los días y aquellos alebrijes no habían vuelto más a la casa, la vibra se sentía más tranquila, al igual que se habían acabado las noches de insomnio. Tiempo después, decidí buscar en las cosas de la abuela varias pertenencias que podía quedarme en memoria de ella, y mientras buscaba por los cajones de su habitación, pude encontrarme con un libro en el cual encontré algo muy perturbador acerca de los alebrijes. Fue ahí donde supe que la abuela había hecho un pacto y ciertos rituales, los cuales implicaba a estos seres, mediante las cuales había logrado que estos seres cobraran vida. Fue ahí donde entendí que las almas no se habían apoderado de ella, sino todo lo contrario, la abuela había obligado a seres espirituales a reencarnar en esas figuras de cartón. Quizá al final del día aquellas almas eran inocentes y solo buscaban venganza, pues mi abuela se había apoderado y aprovechado de que se encontraban perdidas, para adueñarse de ellas y así poder tener compañía todo el tiempo. Ella vivió sola después de que el abuelo había muerto hace algunos años. Tenía tantas suposiciones pero ninguna respuesta exacta, y aunque sabía que aquella mujer que me había visto desde niña tenía un corazón muy noble, también sabía que había sido capaz de cometer algo así. Fue en ese momento donde me pregunté si realmente aquellos alebrijes buscaban eso desde un principio, poder liberarse de su prisión.
Es por ello que la abuela se molestaba tanto en que los moviéramos de su lugar o los escondiéramos, pues lo único que deseaba era no sentirse tan sola al sentir la presencia de esos seres mitológicos que llegaron a cambiar su vida desde hace ya muchos años. La abuela se fue de este mundo con muchos secretos, y aunque por mucho tiempo traté de investigar aquella verdad, mi madre me recomendó que dejara ese tema, pues no llegaría a ninguna verdad si seguía insistiendo sobre aquel tema. Entonces llevé aquel libro que mencionaba la verdad sobre los alebrijes y también lo dejé en el cementerio junto a la lápida de la abuela. Aquellos alebrijes ahora ya no causaban miedo en mí, pues al final del día sabía que se trataba del alma de algunas personas que nunca llegaron a cruzar el más allá. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.